Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y a la hora que están viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva enseñanza. Esto es Ñuka Quichua. En esta ocasión aprenderemos estructura gramatical para hacer oraciones en Quichua. Así es que sean todos bienvenidos una vez más. Mi nombre es José Luis Maigua y vamos a dar inicio a este video que trata justamente sobre cómo hacer oraciones en Quichua. Estructura gramatical que en Quichua se dice Kishka Kamachikuna. Muchos de ustedes ya estaban a la expectativa de este video para saber cómo se hacía oraciones en Quichua. Ya hemos subido vocabularios de todo tipo, ahora vamos a aprender cómo formar oraciones con las mismas. Bueno, en la estructura gramatical del Quichua, el sujeto o pronombre va al principio, el verbo conjugado siempre al final, ¿de acuerdo? Y los complementos en el medio. Así de simple se forman oraciones en Quichua. Como les decía en el inicio, sujeto va al inicio, en el medio va el complemento o a su vez puede haber dos o tres complementos y al verbo conjugado le ponemos al final. Un ejemplo claro tengo acá: Tiago Kawitupi Puño. Tiago duerme en la cama. ¿Sí? Tiago viene a ser sujeto, Kawitu es el complemento y Puño es el verbo conjugado de acuerdo al sujeto o pronombre. Para que entiendan de mejor manera he puesto muchos ejemplos en oraciones para que de esta manera aprendan ya con la práctica. Así es que dice aquí, ¿cómo hacer oraciones en Quichua? Entonces tengo un cuadro donde está dividido sujeto o pronombre. Acá tengo complemento que a la misma debe ir aumentado los morfemas. Acá tengo el verbo conjugado de acuerdo al pronombre, es decir, acá. Y acá ustedes pueden visualizar está la traducción. Entonces vamos a ver los pequeños ejemplos que he puesto. Son oraciones muy sencillos, apenas de 3 palabras en Quichua. Así es que para que vayan aprendiendo de a poco cómo formar oraciones en Quichua. Una vez que ya puedan formar oraciones simples, ya podrán hacerlo con más complementos, oraciones más concretos, más extensos. Vamos a leer los ejemplos de acá. Ñuka Wasipi Kausani. Yo vivo en la casa. Ñuka es pronombre, Wasi es complemento y el morfema en este caso es pi. Y el verbo conjugado es Kausani. ¿Sí? Acá abajo está Juan Urkuman Kalpan. Juan corre a la montaña. El tercer ejemplo está Paikuna Yachana Wasimanda Tigrankuna. Ellos regresan de la escuela. Acá tengo Alkuka Nyambi Pugyahun. El perro está jugando en el camino. Y por último tengo Wawaka Waikupi Arma. El niño se baña en la quebrada. ¿De acuerdo? Son oraciones, como mencioné anteriormente, muy simples, muy fáciles de hacerlo, apenas con 3 palabras, para que no se confundan. Pero para que puedan hacer estas oraciones, les sugiero que revisen en este mismo canal Ñuka Quichua todos los vocabularios que ya se subieron anteriormente. Existen videos de verbos, de pronombres, también de morfemas, también de conjugaciones en presente, pasado, futuro, presente continuo. También en lo que se refiere a morfemas está el pi, el man, el manta, el wan, verbos. Todo lo que usted necesita para formar oraciones lo encuentra únicamente en Ñuka Quichua. Así es que invito a todos ustedes para que antes visualicen todos esos videos y de esta manera las oraciones se les haga más fácil de realizar. Dicho esto, continuamos ya con los ejemplos que he escrito para ustedes. Yuya y Kuna, oraciones. Ñuka Ibarraman Rini. Yo voy a Ibarra. Ñuka es pronombre, Ibarra es complemento, el man es el morfema y el rini es el verbo. Para que ustedes se ubiquen, yo le he puesto con diferente color para que la comprensión se haga un poco más fácil. Acá dice Mamaka Churanata Karan. La señora regala ropa. ¿Sí? Acá tengo Yacha Chica Wasiman Chayan.
el profesor llega a la casa. ¿De acuerdo? Entonces está dividido en pronombre, complemento más el morfema y el verbo conjugado de acuerdo al pronombre que está escrito. ¿Sí está claro? Continuamos con el siguiente ejemplo. José Luis Mashikunama Yakutakaran. José Luis regala agua a las compañeras. ¿Sí? Y por último tengo Sami Yachana Wasiman Ring. Sami va a la escuela. Entonces tengo aquí en total 5 oraciones, 5 ejemplos, las cuales tienen pronombres, complementos y verbos conjugados de acuerdo al pronombre. Así es que no duden en escribir cualquier sugerencia, cualquier novedad o cualquier inquietud que tengan ustedes. Tengo más oraciones para que vayan comprendiendo de mejor manera. Samantha Mashiwan Asihun. Samantha está riendo con la amiga. Wawaka Yachachiwan Shayahun. La niña está parado con la profesora. Dice acá, Nyuka Ushi Misiwan Pugyan. Mi hija juega con el gato. ¿Sí? Por los colores ustedes tranquilamente pueden diferenciar cuál es pronombre, cuál es verbo, cuál es complemento. Y de esa manera aprenderse el orden que se sigue para hacer una oración en quichua. Acá tengo Nyusta Hatun Mama Kunawan Tiahun. Nyusta está sentada con sus abuelas. ¿Sí? Otro ejemplo. José Luis Mashi Kunawan Kushiya Yalin. José Luis pasa bien con los amigos. Diferentes tipos de oraciones, pero siempre siguiendo el orden de pronombres. Acá tengo complemento más el morfema y por último el verbo conjugado. Ese es el orden principal para formar oraciones en quichua. Estas pueden ser pasado, presente, futuro, no en diferentes tiempos, pero el orden siempre va a ser la misma. Estas son las últimas oraciones que tengo para ustedes. Wawaka Kawitupi Puño. El niño duerme en la cama. Acá dice Wawakunaka Mayupi Armankuna. Los niños juegan en el río. ¿De acuerdo? Acá tengo Nyuka Taita al papi Yankan. Mi papá trabaja en el terreno. Otro ejemplo. Pai Pujana Pambapi Pujan. Ella juega en el estadio. Sí, estadio. Y por último tengo Samika Yanuna Ukupi Mikun. Sami come en la cocina. Sí, entonces he escrito un sinnúmero de oraciones como ejemplo para que ustedes se guíen, aprendan, pongan en práctica, más que todo la correcta escritura de las oraciones. Una única acá Armancuna es los niños se bañan en el río. Si no es juegan, es se bañan. ¿De acuerdo? Con esa aclaración, espero que les haya gustado el video, espero hayan aprendido cómo se realizan, cómo se van formando oraciones en presente, pasado, futuro, en los diferentes tiempos siguiendo el mismo orden. Pronombre, complemento más morfema y por último, verbo conjugado. Un placer hacer video para ustedes, conmigo será hasta el siguiente viernes. No se olviden que subo videos cada viernes, así es que suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos y activa las notificaciones y todo lo demás. Conmigo será hasta el siguiente video. Chau chau.